Bueno, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos otra nueva clase de pedagogía desde casa. Vamos a mirar el tema de pedagogía católica. Bienvenidos. Bueno, y como lo dice hace un momento, hoy vamos a hablar de la pedagogía católica, que es una de las primeras corrientes pedagógicas que hablamos en Colombia. Recuerden que en un video anterior nosotros habíamos hablado de qué es una corriente pedagógica, ¿cierto? Y estas corrientes pedagógicas, voy a colocarlo acá, las corrientes pedagógicas surgen en todo el mundo y nos van a definir un poco esos tipos de pedagogía, cómo se veía la escuela, la educación en cada momento histórico, ¿no? Vamos a hablar hoy de una de las primeras aquí en Colombia, ¿sí? La primera corriente pedagógica que aparece en Colombia y que se desarrolló en toda su fuerza fue la corriente pedagógica católica, ¿listo? Que como su nombre lo dice, estuvo en manos y liderazgo por la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ponerlo acá como corriente pedagógica católica. La vamos a colocando en color. En otros videos vamos a mirar las otras corrientes que también son muy importantes. Esta corriente pedagógica estuvo en todo el siglo XIX, ¿sí? Todo lo que conocemos como 1800. Y todas las escuelas, las universidades, los institutos fueron con este sello, digamos, tuvieron esa identidad de lo que es la pedagogía católica. Pero, ¿qué es la pedagogía católica? ¿Quién la lideró? ¿Cómo se desarrolló acá en Bogotá y por qué es tan importante hablar hoy de ella? De eso vamos a hablar a continuación. Para entender un poquito la pedagogía católica hay que entender cuál es la misión de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como bien saben muchos, es un tipo de religión que parte del cristianismo. Vamos a hablar de cristianismo, todas las religiones que tienen que ver con Cristo, ¿no? Con Jesús. Ustedes saben que hay religiones que no tienen nada que ver con Cristo, con Jesucristo, que no es el centro, o no lo ven como el Salvador, el Hijo de Dios. Y hay otras religiones que sí consideran a Jesucristo como el Salvador o un Hijo de Dios o un representante de Dios, ¿no? Depende de lo que cada uno diga. Por ejemplo, si yo hablo del Islam, en el Islam sí se habla de Jesús, pero no se tiene la conciencia de que es el centro de la religión como un hijo de Dios o como hay que seguirlo literalmente. Ellos están en su profeta Alá, en su profeta Mahoma, perdón. Su Dios es Alá, ¿cierto? Y así con otras muchas religiones. Pero en Occidente se marcó mucho el cristianismo, que es Cristo, Jesús, como el centro de la historia y el Hijo de Dios, ¿cierto? Y bueno, la religión católica es una de estas religiones que es denominada cristiana porque involucra a Jesús como el centro. Pero dentro de la Iglesia Católica hay varias comunidades, digámoslo así. Hay varios tipos de grupos que son sacerdotes, otros son misioneros, otros son religiosos, ¿cierto? De pronto, ¿alguna vez has visto en la calle a alguien que le llamamos como la monjita, ¿no? Le decimos que la monjita. Pues hay diferentes, hay unas que tienen el velo, digamos, pues todo su vestuario, digámoslo así, negro, con blanco, otros de café, con beige, tienen diferentes colores. Eso quiere decir que representan a una comunidad en particular. Aunque todos son católicos, sí representan unas comunidades. Vamos a poner acá, por ejemplo, un fraile. Fraile, que es una denominación a los que pertenecen a las comunidades. Por ejemplo, acá tenemos este vestuario de este fraile, vamos a colocar acá. Y fíjense que tiene ellos son religiosos, son de una comunidad por el vestuario que es como oscuro, ¿cierto? Hay otros que son cafés, otros son blancos, hay diferentes tipos de comunidad, otros no usan este tipo de vestuario, sino que se visten normal y utilizan acá el símbolo de que son sacerdotes, un clérigo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Ustedes dirán, pero pues, ¿qué tiene que ver esto con pedagogía? Pues una de estas comunidades es muy importante para hablar de la pedagogía católica, ¿cierto? Y vamos a hablar de esta comunidad que se llama la comunidad de la Salle. Los hermanos de la Salle. De los hermanos de la Salle.
Es muy importante hablar porque ellos van a cumplir un papel muy importante en la pedagogía y la educación de la corriente pedagógica católica. La comunidad de los hermanos de la Salle son unos religiosos católicos, ¿cierto? Que se van a llamar de la Salle porque fue fundada por un religioso que se llamaba Juan Bautista de la Salle. ¿Sí? Entonces, casi siempre las comunidades tienen el nombre de su fundador. Entonces, es Juan Bautista de la Salle o San Juan Bautista de la Salle, como lo se conoce como por ser santo, funda esta comunidad, los hermanos de la Salle. Y se llaman los hermanos de la Salle porque todos son una comunidad de hermanos, de frailes. ¿Cuál era el objetivo? Cuando Juan Bautista comenzó a vivir, él se da cuenta de que en la sociedad se requería mucha educación para las personas. Y en Europa, porque él es europeo, en ese tiempo él trabajó sobre todo en la zona de Francia, había muchos problemas de educar a los niños pobres, a las niñas, y en ese tiempo las escuelas eran sobre todo para las personas con mucho dinero. Entonces él hace que toda su comunidad, sus hermanos, digamos así, los frailes de los religiosos, comenzaran a formarse no solamente para ser religiosos, sino para ser maestros, porque querían hacer un servicio en el tema de la educación para los pobres. Entonces ellos se formaban para ser maestros y comenzaron a fundar al lado de las iglesias de los hermanos de la Salle, hacían una especie de escuelas y llevaban a todos los niños que no tenían cómo pagar una escuela, pues que eran muy costosas en esa época, entonces llegaban allá y ellos mismos los educaban. Con el tiempo fue tan famosa esta comunidad y su pedagogía que comenzaron a crear ellos mismos un método para enseñar, para la enseñanza, que es el método de la Salle, ¿no? Y se volvió muy fuerte, comenzaron a decir, bueno, los niños deben aprender unas cosas, las niñas deben aprender otras, se puede generar educación gratuita, se tiene que hacer una alimentación, pero con ciertas diferencias de la educación a los más ricos. Entonces los hermanos de la Salle también en un momento comenzaron a educar a ricos, a pobres. Bueno, se conformó un proyecto muy, muy grande. Aquí en Colombia, cuando estábamos en la época de la colonia, como viste en el video pasado que estábamos hablando de la reflexión por el tema de la independencia, ¿no? La corona española traía sus modelos de escuela que muchos religiosos estaban como liderando esos proyectos, ¿no? Entonces jesuitas, dominicos trajeron, recuerden que por ejemplo lo que hoy llamamos la Universidad Santo Tomás de Aquino fue traída por la comunidad de los dominicos. Es una comunidad religiosa, otra que tiene otro vestuario diferente a este, pero que también son católicos y ellos trajeron ese proyecto aquí. Pero después salen todos la corona española y con el tiempo ven que Colombia necesita un modelo educativo. Entonces, más o menos a finales del siglo XIX comienza a fortalecerse un proyecto liderado por esta comunidad de los hermanos de la Salle, ¿sí? Y todo ese tiempo, desde la independencia, todo siglo XIX hasta más o menos 1920, la fuerza de la escuela en Colombia está hecha por la pedagogía católica y por la comunidad de los hermanos de la Salle. Ellos primero llegan a Medellín, comienzan a trabajar, luego llegan a Bogotá y comienza a esparcirse por todo el territorio colombiano. Todas las escuelas, la mayoría son de modelo católico, entonces vamos a ver unas escuelas que tienen mucha fuerza en la enseñanza de la religión, en la enseñanza de las oraciones, estaba vinculada por ejemplo a una iglesia muy cercana, las iglesias tenían todo el tema de la escuela. Bueno, eso era parte importante de este modelo de los hermanos de la Salle y de la pedagogía católica. Recuerden que hubo una constitución, ¿sí saben qué es la constitución? ¿No? La constitución política es este documento donde nos dicen nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una constitución. En Colombia han habido varias constituciones, actualmente tenemos la del 91, que fue hecha en 1991, más o menos hace que unos 20, 30 años, que es reciente, pero una que fue en 1886 y esta constitución decía que todo colombiano debía ser católico y formarse como católico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y los de las otras religiones? En una época en que se pedía que todo el país fuera de carácter católico. ¿Listo? Esta constitución va a decirnos eso.
Entonces, fíjense que como la Constitución dice que todo el pueblo debería ser católico, pues en las escuelas, toda escuela debería enseñarse el catolicismo, ¿no? Había unos libros específicos para enseñar la Biblia, para enseñar el cristianismo, para ir a la misa, para cómo se debía vivir el domingo, cuál era la moral del cristianismo. Y estos hermanos de la Salle y otras comunidades que llegaron después comenzaron a ser maestros, rectores, coordinadores y a tener sus colegios y a enseñar a toda la gente este método. Entonces, algo importante en la escuela de la pedagogía católica, yo voy cambiando de colores, es que esta pedagogía te enseña sobre todo la religión católica, obviamente. Era muy fuerte la enseñanza de la religión católica, la moral cristiana, ¿cierto? Estas escuelas estaban lideradas por sacerdotes y religiosos. Eran como los rectores y eran los maestros, ¿cierto? De hecho, para escoger un maestro de esta escuela, se le pedía al sacerdote que hiciera unos exámenes. Entonces ellos salían a la plaza del pueblo, que era como un lugar muy, muy importante en el pueblo, porque toda la gente llegaba ahí, ¿cierto? Y entonces a la gente se le decía en los periódicos o en comunicados en la calle, se les decía pilas porque ya dentro de poco vienen los exámenes de la escuela. Entonces el sacerdote salía y le entregaban unos exámenes a unas personas que ellos elegían, que eran las que mejor tenían conducta cristiana para ser maestros. Ojo con eso. Entonces el sacerdote, y les hacía un examen y el sacerdote los calificaba y ahí escogían cuáles eran los maestros. El principal requisito para que tú pudieras ser un maestro, o sea, algunos eran religiosos y sacerdotes, pero también podía ser gente de la comunidad, pero el principal requisito era que tú tuvieras una vida cristiana y que fueras reconocido en tu pueblo o en tu ciudad por llevar una vida recta y cristiana. Ojalá casado, que estuvieras casado, obviamente por la iglesia católica, que tuvieras una familia, que seas una persona que tuviera todo en línea con la moral cristiana. Y luego tenías que presentar este examen en donde se verificara que tú supieras leer, escribir, sumar, restar. Lo más importante en este tipo de pedagogías es lo que llamamos el arte, digamos, de la lectura, la escritura y la matemática. ¿Listo? Aquí vamos llenando nuestro cuadrito. Entonces fíjense todas estas características que vamos a entender de lo que se enseñaba en este tipo de escuelas. Entonces fíjense, aquí está lo que se va a enseñar allí. Bueno, entonces tenemos estos elementos que son importantes en este tipo de educación. Algo por lo que fueron muy llamativo la pedagogía de los hermanos de la Salle, que de hecho Juan Bautista de la Salle, que es quien fundó la comunidad, deja un libro que dice todas las técnicas y cómo debe ser la educación para ellos, es que en este texto y esa pedagogía dice que se debe partir de una educación intuitiva, o sea, observar, mirar cuál es la intención y ir construyendo aparte de eso cómo van respondiendo los niños. Eso lo relaciona con el hacer. ¿Sí? Entonces el niño debe estar en constante actividad, eso es importante y eso lo van a trabajar mucho los hermanos de la Salle. Entonces sus asignaturas fuera del tema de ver religión, de ver moral cristiana, también los lleva a que deben constantemente estar trabajando en actividades. ¿Listo? Eso es muy importante dentro de esta pedagogía. Y en el tema de la disciplina, que es otro elemento importantísimo dentro de la comunidad, la disciplina, el maestro siempre como es un ejemplo para enseñar, por eso los maestros que se escogen deben tener una moral muy bien aceptada y vista por los padres de familia. Ellos deben corregir y disciplinar al niño cada vez que vea que, que se está portando mal, digámoslo así. Entonces deben castigarlo. Eso es un principio muy importante en el método de disciplina que manejan los hermanos de la Salle. Entonces esto es muy importante. Después de 1920,
van a llegar otra corriente pedagógica que vamos a hablar más adelante, que es la corriente pedagógica activa. Pero lo que me interesa hoy es que podamos abordar todo lo que es la pedagogía cristiana, sobre todo en la comunidad de los hermanos de la Salle. Espero que hayas tenido claro, estos son los principales rasgos. Los niños obviamente hacen su ciclo escolar, luego del escolar pues comienzan a tener una educación para el trabajo. Recuerden que como la actividad aquí es importante, los hermanos de la Salle inculcan mucho el tema del trabajo con las huertas, el tema del trabajo con, por ejemplo, la costura, el tema del trabajo con las máquinas, ¿no? Que era algo pues que tenían que aprender porque niños que vivían en el campo, en la ciudad, y tenían que aprender un oficio. Eso le vamos a llamar un oficio, una actividad. El niño no debe aprender solamente la lectura, sino siempre debe haber una actividad. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer nosotros como actividad precisamente respondiendo a eso? Yo voy a dejarles en Classroom un texto que va a estar muy relacionado con la clase que tuvimos hoy, donde vas a poder profundizar más en qué consiste esta pedagogía de los hermanos de la Salle y sobre todo en Colombia cómo fue esparcida, digamos, por todo el territorio colombiano y cómo funcionó. A partir de ese texto, tú vas a elaborar una caricatura en tu cuaderno, de una sola página, solo una escena, no es por cuadritos como un cómic, no, es una caricatura, solo una imagen. Lo vas a dibujar en tu cuaderno, lo vas a colorear, importante que lo colorees, y ese dibujo, esa caricatura va a representar todo el texto, ¿sí? Como la idea principal del texto. ¿Cómo te sugiero yo que lo hagas? Primero lee todo el texto, anota, digamos, toma apuntes de lo más importante, revisa muy bien este video, las ideas principales, siempre toma apuntes, y luego de que termines los apuntes, la lectura, entonces lees tus apuntes y escribes la idea de tu caricatura. Qué símbolos va a tener, cómo te imaginas tú la comunidad, la pedagogía, todo lo que aparece ahí, lo más importante debe aparecer en el dibujo. Luego lo dibujas, ¿no? Muy bien, con tu lápiz, bien hechecito, lo coloreas muy bien, aprovecha el arte, ¿no? Es una manera de expresión. Y luego de que lo termines, le vas a tomar una foto con tu celular y esa foto la vas a convertir en un archivo de imagen y la vas a subir al Classroom. Esa va a ser la nota de esta semana, ¿sí? Recuerda ponerle al dibujo arriba el título, que es Corriente Pedagógica Católica, y abajo tu nombre completo y el curso, ¿listo? Después subes el archivo para entregar la tarea. Bueno, eso es todo por hoy, espero que hayas aprendido. Lee muy bien el texto. Junto al Classroom, junto al título, dejo material de apoyo y ahí aparece el texto, que es el que vas a leer para poder hacer la actividad, ¿vale? Un abrazo gigante, cualquier duda me pueden escribir al chat, estamos aquí pendientes, un abrazo y una feliz semana. Dios los bendiga, chao, chao.